de nuevo por conversar con nosotros en esta mañana, para que veamos el proceso, cómo se tiene, qué viene de aquí. La pregunta sería mucho más sencilla para no darle mucha vuelta. Ya lo veo, ya lo saludo. Tuto, ¿cómo le va? ¿Qué viene después de la intervención, más allá de la detención, más allá de la investigación de la Fiscalía que otorgó un elemento para detener a los ejecutivos del banco, que solo uno es principal ejecutivo, los otros son de menor rango, pero ¿cuál es el escenario en este momento y cómo se debe proceder y qué es lo que está haciendo mal, en este caso la ASFI, para garantizarle a la gente su plata? Muy buen día, bienvenido. Buen día, José Gary, un gusto como siempre estar en tu programa. A ver, así lo conversábamos hace casi una semana. Llega tarde, y en este caso llega tarde y llega mal. Y es el Estado, no nos engañemos, esto es responsabilidad del gobierno, no disfracemos esto como problema de un burócrata por aquí o por allá, es el gobierno del presidente Arce, que como en los dólares llega tarde y llega mal. En los dólares seguimos con la escasez. La única respuesta es seguir raspando la olla. Ahora hay que vender la casa para pagar los gastos, que es vender el oro, que es lo último que queda. Se farrearon casi más de 100.000 millones de dólares de gas, de reservas, de deuda externa, de plata de las gestoras, de plata de crédito interno del Banco Central, de plata del Fondo Monetario. Y la única respuesta es, déjenme vender el oro y permítanme hacerlo de forma ignominiosa, con un voto secreto, escondido, vergonzante, cuando tú, José Gary, sabes mejor que otros que el voto del ciudadano para su alcalde o para su diputado es secreto, claro, para que no se lo compren, para que no lo prebendalicen. Pero una vez que elijo al concejal, una vez que elijo al diputado, que va a ir al Congreso a votar qué hacer sobre mi vida, tiene que ser abierto para que no lo venda. Así como el ciudadano vota en un cuarto solo para no ser presionado ni prebendalizado, el parlamentario, el concejal, tiene que votar de cara al pueblo. Y en el Senado espero que lo hagan. Y en los dólares, te decía José Gary, ¿qué pasó? Ahora dicen, vuélvase de aquí a 2 meses. Hay un montón de gente que tiene su plata en dólares dispersa en todo el sistema financiero, que tiene que esperar no sé cuánto tiempo para recuperar su dinero que depositaron en dólares. En el fácil, ¿qué pasó? Con cuentas en bolivianos, y me imagino que las de dólares también. Llegaron tarde, pretendieron que no había problema, nadie hablaba de la cuestión esta. Tú y yo hablamos la semana pasada, tú empezaste a hablar de este tema, porque ya salió públicamente una noticia que debe encender todas las alarmas. José Gary, dijo el banco que las tarjetas de débito, crédito y prepagadas no valen. Eso es decir a la gente, su plata se fue, no existe. Esa ya era causal para hacer una acción del gobierno y no hicieron nada. Dejemos de lado lo que tú dices, que si alguien le dio a una niña hace un año en la fiscalía, la cuestión dolosa dejemos de lado. Aquí lo sagrado es responder a la confianza del pueblo boliviano, principalmente cruceño, que puso su platita en una entidad que tiene un bruto cartel que dice entidad regulada y supervisada por el Estado. ¿Y qué hicieron ahora las autoridades? Llegan tarde, primero llegan con contradicciones, el ministro dice que es solvente el banco, que era solo cuestión de liquidez. Si ese es el problema, José Gary, hay que entrar con el Banco Central a darle un crédito liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Un banco capta depósitos del público, del pueblo, a corto plazo y los prestas a más largo plazo. Tienes que guardar un poco para atender depósitos. Si mucha gente quiere retirar y tu cartera, los préstamos, las inversiones que has hecho, los activos fijos, los edificios que tienes, valen, entonces el Banco Central te da un crédito de liquidez. Tu problema es de calce, que se dice. Lo que hace los depósitos del público los has invertido o prestado en cosas que valen, pero no puedes tú a la gente que quiere retirar su platita decir voy a picar la sede del Banco Fácil y darte un ladrillo o darte un vidrio. Entonces puedes darle un crédito de liquidez. El ministro ayer dice que era cuestión de liquidez. ¿Por qué no le dieron liquidez? Por otra parte, la reguladora, la ASFI, entra e interviene. ¿Y cuál es la respuesta? A gente que está profundamente angustiada, desesperada, que no es que empezaron ayer a ponerse nerviosos. Lo sabemos que es hace un mes
que la gente está peregrinando en un viacrucis interminable, acampando en sedes del banco. ¿Y cuál es la respuesta? Ahora este banco no existe, como tú señalabas. Un titular que si yo soy el que está angustiado, poco menos me están diciendo adiós. Chao, chao, se fue su plata. Dios mío, qué impericia, qué manejo más malo de la gente que dice eso. Y la otra respuesta es, voy a hacer una compulsa de cartera con depósitos, describiendo el mecanismo de intervención que se nota que ni siquiera lo conocen bien, y le dicen a la gente, vuelva a ser de aquí a un mes. Ya estaban hace un mes angustiados y ahora tienen que esperar un mes más. Cuando uno viene a hacer la intervención, el Estado que regula y supervisa tiene que venir con el dinero. ¿Cómo hace para tomar paquetes de cartera, depósitos, ponerlos en otros bancos? ¿Cómo se cobra la cartera? ¿Cómo se recupera los recursos de los depósitos? Es un tema mecánico del sistema financiero, pero no pueden seguir jugando con la gente, como hablamos la semana pasada. Gente puso depósitos en bolivianos. Hay el Fondo de Protección del Ahorrista. Tanto cacareaban de que eso estaba garantizado por el Estado. Sí, así debe ser. Entren con dinero, no entren con anuncios, porque la gente quiere sacar su platita. Y aquí lamento que nuevamente el gobierno llega tarde, llega con contradicciones, llega mal y no llega o está llegando sin las respuestas que la gente espera, y la angustia y zozobra van a seguir creciendo, es hacerse burla de la gente. Este gobierno no tiene capacidad, no tiene credibilidad externa y ha perdido la confianza interna con acciones como esta que vemos en el Banco Fácil de hace unas buenas semanas. ¿No hay plata? ¿El Banco Central no tiene plata para generar una operación que físicamente le devuelva su plata al ahorrista del Banco Fácil? Bueno, deberían tener. Se supone que las autoridades financieras regulan esto, tienen que tener todos los cálculos. Yo Perdón, no entiendo... Tuto, ¿sabe por qué le pregunto? Porque en este país hubo una renuncia colectiva en el Banco Central. Y eso debió llamar la atención, porque se fueron todos del Banco Central, como decimos aquí, de un manazo se fueron todos. Y hoy nosotros tenemos un Banco Central ausente en la posición. Todo esto tiene que ver con lo que sucedió en 2010, por allá, cuando lo hicieron dependiente del ministerio al Banco Central, que hasta antes del 2010 podía, porque se han enfrentado a este tipo de problemas en el pasado, pero ha habido una solvencia de Estado para poder acudir en ayuda del ahorrista, y más allá de los problemas que pueda tener la entidad financiera, el ahorrista terminó, en procesos de tiempo mucho más cortos, terminó recibiendo sus recursos, sus platas. ¿Cuál es el escenario desde ese 2010, cuando el ministerio termina siendo dependiente al Banco Central del ministerio? ¿Y cuál es la situación en este momento económicamente hablando del Banco Central? Creo que no lo sabemos porque hace como 2 meses que no informa, pero ¿cuál es la situación económica en relación a ese fondo para ahorristas? Bien, José Gary, a ver, partamos de cuando en Bolivia, podemos criticar mucho hacia atrás, teníamos instituciones independientes. Te doy un ejemplo. Yo llego a ser vicepresidente y designado por el Congreso por 2/3, era presidente del Banco Central Juan Antonio Morales y siguió en el cargo. Era un banco autónomo e independiente. No venía el gobierno de turno a decir pongo a la persona que me da la gana. Y como tú sabes, hicimos eso en el servicio de impuestos, servicio de caminos, en la aduana, órgano electoral, tribunal constitucional. Había 150 personas designadas por mayoría congresal, 2/3 congresales, gente cualificada para manejar su rubro. Y sí, tuvimos problemas de desconfianza, de salida de dólares. ¿Recuerdas la elección 2002? Sánchez de Lozada, Evo Morales, había angustia, había zozobra. Me pasé varias noches sin dormir, con todo el equipo en la mesa, Banco Central, reguladores, ministro de Hacienda, asegurándonos de que no había un problema de solvencia, no había un problema macroeconómico, teníamos la economía sana, bien manejada, traíamos dólares, llenábamos los cajeros, traíamos de Miami las avionadas, y nadie nunca puso en riesgo ni un boliviano de sus depósitos cuando hubo temas sistémicos como la elección 2002, o cuando hubo problemas en un banco. En el Santa Cruz hubo una corrida Banco Santa Cruz, que era el más grande de Bolivia en ese momento. Una crisis especulativa.
era de liquidez, le pusimos liquidez, respondimos, no pasó nada. Cuando hubo otros problemas en Banco La Paz, en Banco BBA, en Mutual La Primera, en Videsa, se intervenía. Y la premisa aquí, José Gary, es el depósito del ahorrista es sagrado, se lo tienes que devolver. Y como producto de eso, se instauraron mecanismos como este FPA, Fondo de Protección al Ahorrista, donde tomas unos centavitos y vas acumulando para justamente casos como estos. Ahora, ¿cuál es el estado del Fondo de Protección del Ahorrista? Nadie sabe, porque desde el 8 de febrero, ya va a ser 3 meses, estamos en 27 de abril, que no tenemos información de la plata de los bolivianos en el Banco Central. ¿Cuánto queda en divisas? ¿Qué han hecho con los derechos especiales de giro del Fondo Monetario? Tú recuerdas que a Yanine Áñez le soplaron otro juicio más por haberse prestado 327 millones de dólares del Fondo Monetario con respaldo de estos DEX, que es una moneda de los bancos centrales. Ni tú ni yo podemos acceder, pero sí los bancos centrales. Yanine Áñez se presta 327 millones de dólares al 1,5% y eso es crimen, y devuelven la plata. Y ahora se han prestado 480 millones de dólares, 1,5 veces lo que hizo Yanine Áñez, al doble, más del doble de la tasa de interés, y no sabemos qué pasó, de quién se prestaron, cuándo tenemos que pagar, no hay información. Y van al Senado a decirle, aprueben todas las leyes que le da la gana al gobierno. Oiga, lo primero que tienen que hacer Banco Central, venga a decirnos dónde están los DEX del Fondo Monetario, qué pasó con las divisas, cuánto queda, cómo anda el Fondo de Protección del Ahorrista. Y como hablamos la semana pasada, separemos, de dólares tienen un problema. Tienen un problema con los depósitos en dólares en todo el sistema financiero. Hay cerca de, el último boletín decía que había 4.500 millones de dólares el 8 de febrero, un 15% de los depósitos totales del sistema depositados en verdes, en dólares, y de gente que hoy día no puede sacar y le van dando de 20 en 20 o de 100 en 100. Ese es un problema sistémico y no nos dicen dónde están los dólares, dónde están los DEX. Lo único que dicen, por favor, vendan el oro, que es vender la casa para que siga el despilfarro, el saqueo y la corrupción. Y ahora, sobre el Fondo de Protección del Ahorrista, la parte de dólares en los boletines se veía que venía declinando constantemente. El encaje, lo que debes reservar de los depósitos en dólares, cualquier banco debe reservar en el Banco Central, se lo farrearon, lo fueron bajando, todo eso se fue. Ahora, ¿dónde está el boletín para que sepamos cómo anda esto? Y la parte de bolivianos, el Banco Central tiene la potestad, el monopolio con autonomía para inyectar liquidez, como hace cuando le presta al Tesoro. Si al Tesoro General de la Nación, a Arce, el Banco Central, que es su caja chica, ya le ha prestado 10.000 millones de dólares para que siga la farra azul en bolivianos, se lo ha prestado. Oiga, aquí en el sistema, en el fácil, hay una cantidad que es menos de la tercera parte de eso. No puede hacerse la intervención y decir a la gente, la cartera con los depósitos, yo soy como una ONG, no tengo el Banco Central ni el Estado atrás, y lo voy a ir parcelando en una compulsa, para un banco le voy a dar una partecita, otra parte, otro banco, y cuando ellos empiecen a ver la cartera, cuánto vale, y estén adecuados a su capital, ojo, veremos si los bancos, qué bancos tienen espacio para, en el monto de capital que deben tener para manejar un volumen de cartera, absorber esto sin aumentar capital. Es bastante difícil, o sea que es muy fácil anunciarlo, irresponsable diría yo, y al mismo tiempo decir, ¿dónde está el Estado? Detrás del regulador está el Estado. ¿Dónde está el Banco Central? ¿Cuánto queda en el Fondo de Protección del Ahorrista? ¿Queda, no queda en bolivianos? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Y por qué no se activa ahora en lugar de decir a la gente, vuélvase de aquí a un mes? Creo que la oportunidad que ahora en el Senado están tratando este tema, ojalá que los senadores exijan a las autoridades, primero explíqueme cómo saqueó, despilfarró durante años de años el MAS, más de 100.000 millones de dólares del gas, de los DEX del Fondo Monetario, de las divisas, del Banco Central, de la deuda externa, y ríndame cuentas, porque el problema es estructural. El país está al borde de la quiebra, como dijo el Economist, por la hemorragia fiscal, un Estado que eroga, José Gary, hoy día 10 veces lo que gastaba
el Estado boliviano el 2005, 10 veces, para que la gente entienda, hoy día el MAS, el gasto corriente, la viajadera, los viajes, los viáticos, las derogaciones, las compras del Estado, hoy día, en poquito más de un mes, son lo que eran en todo un año el 2005. Ese es el nivel de la gastadera. Y eso es lo que hay que solucionar, junto con la crisis de balanza de pagos y a esos dos problemas, hemorragia fiscal, problema de balanza de pagos en falta de dólares, agrégale este otro, de un banco que tiene cientos de miles de depositantes que vienen angustiados hace un mes y que ahora una autoridad les dice el banco estaba bien porque no le dieron crédito de liquidez, la reguladora viene a decirle no se preocupe, vuélvase de aquí a un mes, igualito que los dólares, José Gary. En los dólares vuélvase de aquí a 2 meses. Ahora de aquí el anuncio es vuélvase de aquí a un mes. Es casi como el abuso que hacen con Camacho. Conocemos el modus operandi, ¿no? Primero es 4 meses y tú y yo sabemos que ayer otra vez el secuestro del gobernador electo por Santa Cruz lo consolidan con un traslado extraterritorial donde un juez cautelar en el Alto le dice a Santa Cruz su voto no valió. Ya le metí 4 meses, ahora le pongo 4 meses más. El mismo mecanismo de ganar tiempo que aplican en la justicia para defenestrar al gobernador de Santa Cruz o que hicieron con Áñez, al revés, y en el mal sentido también, lo aplican ahora en el tema financiero. La gente se merece respuestas mucho más claras y dónde está el presidente. Qué bien que él quiera salir con los señores de la COP. La semana pasada dice que se juntó con Asoban, se juntó con la Confederación de Empresarios. ¿De qué hablaron? ¿Qué conversaron? Y un dato más, José Gary. Es cientos de miles de depositantes que están angustiados. Y te quiero decir que también cientos de miles de trabajadores activos, esos de la COP que estaban ayer, que ellos dicen que nos representan, veremos si los representan o no, también tienen plata en el Banco Fácil. ¿Cómo? Porque las AFPs, y no es cuestión de la gestora, esto ya viene de hace mucho tiempo, las AFPs han invertido en DPFs de muchos bancos, del Banco Fácil también. No tengo el dato exacto, me dicen que es un monto significativo, no me consta porque no hay información pública sobre esta materia, pero en los casi 3.000 millones de dólares de depósitos hay cientos de miles de personas que, como tú las ves, están acampando angustiados. Sus 8,000 pesos, sus 1,000 pesos, sus 3,000 pesos, su platita, no saben dónde está. Y también hay trabajadores que aportan a la AFP privada o gestora, da lo mismo cada fin de mes, que su platita para su jubilación se ha ido a depósitos de plazo fijo del Fácil. ¿Cuánto es? ¿Cuánto puso cada AFP? ¿A qué tasa? ¿Dónde está? Todo eso venía, José Gary, es que parecería que los de la AFI están en el cielo mirando fútbol y súbitamente se despiertan. ¿Acaso no veían hace un mes la gente angustiada en el caso del Banco Fácil? ¿Acaso lo de los dólares? Dios mío, 2020 yo me explayé hablando de que se venía la crisis, que se acabaron los dólares, que el saqueo y la corrupción venía. Esconden, como dice el Economist, es un avestruz arce, esconde la cabeza y pretende que no hay problema, solo sale en los actos que le gusta. Presidente, usted admita el problema, reconozca la dificultad, junte a su equipo económico y dígale usted, presidente, que debe responder, así lo hacía yo, los depositantes, vamos a trabajar con ustedes bajo una premisa. El ahorro del pueblo es sagrado y lo voy a devolver. Y lo voy a devolver ya. No me diga, vuélvase de aquí a un mes, depende cuando los bancos manejen esto. Esa es la premisa. Ojalá que lo hagan porque la gente y la angustia y la desesperación de esa gente va a seguir subiendo si no hay respuesta. Ahora, yo creo que legalmente estaría todo garantizado. El problema es que no hay una acción sobre el individuo. Vamos a sacar del grupo y vamos a tratar de individualizarlo. Es decir, cuando uno dice los ahorristas, dice que en comparsa todo es más fácil, ¿no? Pero cuando uno va a la realidad de un individuo, de don Pedro, doña Juana, doña Lucha, gente que vive esperanzada en un sorteo semanal para ganarse más plata y lo poquingo que tenía lo metió, etcétera, etcétera. Esa gente tiene en este momento un problema de vida. Es para comer el tema.
Porque el que abrió su pulpería chiquitita y deposita para llegar al fin de semana desde el atractivo que era la caja de ahorro a través de un concurso muy bien marketeado, que además entregó muchos premios multiplicando de esta manera los ahorros. O sea, esa esperanza de la gente hoy está absolutamente rota. Y la realidad es que no tiene los 1.000 pesos que tiene guardado ahí, no los tiene y no lo puede acceder a esa plata. ¿Qué le decimos a esa gente? Hay que esperar. ¿Cómo puede presionar la gente? ¿Qué es lo que se puede hacer para ayudar a ese individuo que suma a este grupo denominado de ahorristas? Bueno, qué bueno sería en estas ocasiones a quién puede recurrir uno, José Gary, a los representantes electos para de cara al pueblo, no con papeleta escondida, le empiecen a responder y empiecen a hacer cosas. ¿Dónde está la Cámara de Diputados? ¿Dónde está el Senado? ¿Dónde están los congresistas por quienes la gente ha sufragado y votado para responder en estos casos donde hay una actitud casi displicente del Estado? Y se lavan las manos, el presidente no aparece, no habla, el ministro saca un comunicado, lo mandan al regulador, ahora ponen un interventor que dice vuélvase de aquí a un mes, lo cual no es respuesta. Hay una ocasión, fíjate, que ha pasado a comisión el tratamiento de leyes como la del oro u otros créditos en el Senado. Pues bien, los senadores han dicho que van a convocar al ministro de Hacienda del Banco Central. ¡Qué bueno! Pídanles que vengan con el boletín del Banco Central por delante, el que esconden hace 3 meses, para que veamos dónde están los dólares y qué pasó con ellos. Pídanles que vengan con la información del Fondo de Protección al Ahorrista por delante. Pídanles, porque lo del Banco Fácil ya no pueden argumentar, ya es público, ha sido intervenido. Creo que, como decías al principio, ya lo han enterrado prematuramente. Y la gente, imagínate, yo estoy en la cola, como tú dices, mis 2,000 pesos, tenía lo que de mi tienda yo vendía, con eso tenía que hacer mis pagos, no puedo hacer mis pagos, no puedo vivir sin mi, es el dinero de la gente, eso es sagrado, lo tienen que honrar. Y ahora le dicen, no sé, vuélvase de aquí a un mes y hay un interventor que no sé y la puerta está cerrada. Esa no es la manera. Tiene que haber la garantía del Estado. ¿Para qué está regulada y supervisada si el Estado no va a garantizar? Yo sé que la última vez que hubo problemas en el sistema financiero, cuando hubo la crisis en Sudamérica 98-2003, yo la sufrí. En Argentina hubo corralitos, colapsó, en Brasil devaluaron, el vecindario se venía abajo. Aquí en Bolivia nadie nunca perdió un peso de sus ahorros, y si era un tema de liquidez, si daba liquidez al banco, si era un tema de confianza sistémica, se traía los dólares del exterior, teníamos la solvencia, credibilidad para hacerlo. Si era problema de un banco, se lo intervenía respondiendo inmediatamente a la gente y devolviéndole su dinero. Y eso lo informábamos al Congreso en todo momento. Incluso, José Gary, como hemos hablado, cuando el sistema financiero tenía que absorber estos recursos y había dificultades, hacíamos programas de bonos convertibles en acciones para darle más capital y más espalda al sistema financiero para que pueda absorber estos problemas y pueda seguir trabajando en los engranajes de la economía que se debe seguir moviendo. Esto yo lo dije en todos los lugares que estuve el 2020 en detalle. El programa de salvataje económico para evitar devaluaciones, para evitar sobresaltos, tenía que hacerse ya. Pretendió darse de que no había problema, que todo estaba bien, que esto era temporal, argumentando con lo de la guerra de Rusia y Ucrania. Por Dios, presidente, es exactamente al revés. La guerra Rusia-Ucrania a Sudamérica económicamente nos ha convenido, José Gary, porque ha subido el precio de la soya, del zinc, del estaño, del plomo, de la plata, del cobre, del gas, del petróleo, del carbón. Lo que sucede es que en Bolivia, antes, cuando subía el petróleo, hacíamos fiesta, porque subía el gas y llegaba más plata para universidades, alcaldías, gobernaciones y el TGN. Hoy día son tan ineptos los del MAS que cayó la producción de gas, cayó la producción de los líquidos asociados al gas, por ende debemos importarlo, y lo hacen hasta para subsidiar el contrabando de reexportación a otros países, que es un melee gigantesco, según ha denunciado el mismo Romero. Esos problemas hacen que cuando hay la guerra Rusia y Ucrania, que cuando sube el petróleo, nos debió haber favorecido. Hoy día estamos, José Gary, como los esquimales del Polo Norte que se deprimen cuando sube el precio del hielo. Deberían alegrarse, ¿no? Si tienen harto hielo. Aquí teníamos harto gas, sin embargo no hay respuesta por todo el desastre que ha sucedido.
Y en el tema del Banco Fácil, te reitero, ¿dónde están las autoridades del Estado? ¿Dónde están los senadores? ¿Dónde están los diputados para actuar? Yo llegaba de Madrid de un seminario de inteligencia artificial en el Senado español con 2 organizaciones. Abordaba ayer de Bogotá y el vuelo a Santa Cruz y del vuelo a La Paz. 4 personas se han acercado a preguntarme qué va a pasar del Banco Fácil, con mi plata, con mi ahorro. Dirás tú, si están volando, no deben estar tan desesperados. Quizás, pero todo el mundo, no importa cuánto puso, merece que le devuelvan su plata. No puedes robarle su plata al ahorrista, al depositante, pequeño, grande, mediano, todo el mundo merece que se la devuelvan y cuiden. Y la respuesta del gobierno de decir este banco está muerto, lo voy a intervenir de aquí a un mes, no sé, después de negar el problema, es inadecuada y están generando más angustia, desconfianza y zozobra. Presidente, actúe, señores parlamentarios, actúen también, el Senado tiene la oportunidad y la gente que está angustiada, desesperada, merece respuesta. La desinstitucionalización produce un comprometer la fe del Estado, y en Bolivia, en el Estado plurinacional, se ha roto el contrato social. Es decir, estas acciones que engloban un montón de elementos han comprometido la fe del Estado al extremo que hay una ruptura del contrato social. En gran medida sí, es un punto muy interesante el que pone sobre la mesa, porque esto va mucho más allá de lo económico. Se ha quebrado la confianza entre el pueblo y sus autoridades en la justicia. ¿Para qué vamos a ahondar más? ¿Alguien confía en la justicia? Cuando ven, yo cruceño voy, voto por un gobernador, lo pongo en el cargo y veo que se lo secuestran, lo llevan y un juez que no conozco en otra región le da 4 meses y me quita por lo que he votado. La pérdida de confianza viene también con toda la corrupción sistémica que en todo lado está desparramada. Desde el que te para de noche a cobrarte una coimita, desde la oficina pública donde te dicen vuélvase mañana, que es vuélvase con plata, donde empieza el sistema de que la confianza que yo tenía en que mis dólares son míos, desde el 85, se rompe cuando tú le dices, no, ahora no son tuyos, por ahora no son. Anda a sacar ficha, anda a buscar cupo, anda a entrar al internet y llenas un formulario y te dicen vuélvase en julio. Dices, ¿qué pasó? Yo desde el 85 se pavonea mucho el gobierno de Arce, habla de que son los custodios de la estabilidad. Señores, la estabilidad la tenemos en Bolivia desde el 85. Ustedes la rompieron y había confianza en los dólares desde el 85. Tipo de cambio flexible, único y real, desde el 85. Todos lo mantuvimos. Este gobierno llegó y el cambio flexible lo volvió fijo en noviembre de 2011. Ahora, cuando empezó a hacer tasas diferenciadas para exportadores y el blue en la calle que está diferente, estamos como Argentina, ya no es único, no es flexible, no es único, no es real. Rompieron la confianza en el dólar y ahora están rompiendo la confianza del depositante en un banco que era muy grande, muy voluminoso, con clientela popular, con gran cantidad de clientela, evidentemente una enorme concentración en Santa Cruz, que por eso quizás es más fácil para este gobierno, que no quiere a Santa Cruz, decir, bueno, dejemos este problema que se quede ahí fermentando. Y la confianza sí, se ha roto en absolutamente todos los niveles, en todos los estratos, porque este es un gobierno que se jacta y todo el día se pavonea y cacarean de un supuesto modelo económico, no sé qué cosa, productivo, social. No, no, no. El modelo ha sido saqueo, corrupción y despilfarro. Del gas que heredaron de nosotros, de un país que recibieron sin deuda externa de nosotros, y ahora nos tienen el país donde se farrearon el gas, dilapidaron las reservas, nos ahogaron en deuda y rompieron la confianza en todos los niveles. José Gary, el último elemento de confianza, que tú conoces perfectamente, lo mencionaba al principio. Fíjate en lo que ha caído la Cámara de Diputados, donde para poder hacer un voto corrupto, como están denunciando y saliendo las cifras, sale la lista de parlamentarios, ignominiosa la sesión. ¿Cómo un diputado por el que el pueblo ha votado, para que yo pueda tenerlo bien miradito y fiscalizado, van a decir no? En la sesión transmitida por Facebook,
el diputado por el que tú votaste con nombre y apellido, o la diputada, entra hacia la testera, se va a un cuartito oscuro y marca una papeleta así, y escondida la trae. Y llega el MAS a decirnos que eso es como el régimen electoral, confundiendo y mezclando lo que es el voto del ciudadano por su autoridad, que en su pueblo es secreto para que no sea intimidado ni prevendalizado. ¿Te imaginas tú en el Chapare que no quieras votar por el MAS y que tu voto sea público? Sería imposible. O de repente te dirán, ¿te imaginas en Trinidad votar a favor del MAS? Que debe haber a alguien también. Sí. Por eso el voto es secreto del ciudadano en el ejercicio de elección popular. Pero una vez que votas por esa autoridad, ¿cómo vota en el Consejo Municipal? ¿Cómo vota en la Cámara de Diputados? ¿Cómo vota en senadores? Tiene que ser público y abierto para que no se corrompa. Justamente para que tú sepas cómo ha votado el diputado por el que tú has votado. ¿Qué clase de confianza va a haber cuando ves esto? Espero que en senadores, donde hay preponderancia de los edistas, que están diciendo que hay un contubernio, que los opositores son tal por cual, voten de cara al pueblo todo en el Senado. Ojo, el reglamento, José Gary, no permite esta aventura del votito secreto. En el Senado solo votas en sesión reservada, por ascensos militares y por embajadores, por personas. En la legislación es de cara al pueblo, no es con un papeletita escondida en un cuarto oscuro, es nombre y apellido. Senador fulano de Chuquisaca, levante la mano, a favor o en contra, para que sepamos qué están haciendo con nuestra plaza, con nuestro oro, con todo lo que está pasando. Ojalá que en el Senado el señor Andrónico tiene el examen de su vida. Él es hombre de Evo, es de Arce, no lo sé. Haga una sesión transparente, exija que el Banco Central traiga toda la información de nuestra plata, exija que las autoridades del Estado nos digan cuándo se va a arreglar y devolver los depósitos de la gente del Banco Fácil antes de meramente autorizar en un cuarto oscuro que siga la gastadera, el saqueo, el despilfarro y la corrupción. Bolivia merece esa clase de respuestas. En el Senado hay una oportunidad. No se inventen cuartito oscuro en el hemiciclo para esconder un voto vergonzante. Bolivia merece saber qué está pasando porque hay una enorme desconfianza y con cuartitos oscuros votando en el Congreso, esa desconfianza que hablas solamente se exacerba, crece y se vuelve intolerable para los ciudadanos. Tuto, yo le quiero agradecer por este tiempo que nos ha brindado para poder conversar. Muy amable. Gracias, José Gary. Buen día. Chao, Gracias. un abrazo. Un gusto como siempre.